Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a iniciar un nuevo libro. Esto nos hace muy felices de que empecemos un nuevo libro, un libro muy importante. Hemos visto hasta ahora el libro de Génesis y vimos que al terminar este libro aprendimos que ahora ya José no está, ya sus 11 hermanos también han muerto. Ya José nos deja ver que conoció a sus nietos, es decir, a los hijos de sus hijos, es decir, que ya estamos en este momento en la cuarta generación, y acordémonos que la profecía que le dio Hashem a, a Abraham fue que en la cuarta generación de los hijos de Israel tenían que salir. Así que ahora se va a cumplir esa profecía. Antes de que empecemos a leer el libro, quiero darles un panorama de, de algunos detalles históricos que se ven en la Biblia, pero que no se aprecian si uno no va a la historia para entender lo que pasa. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue en el inicio de este estudio del libro de Éxodo, fue porque este faraón, tan arrogante que son supuestamente los faraones, según hemos entendido, porque este faraón era tan benevolente con José o con Joseph, y después también lo fue con los hijos, con la familia de Joseph. Pero es que hay un detalle histórico que no apreciamos en la Biblia, sino nos vamos a los libros de historia, y es que hubieron unos faraones que no eran propiamente de Egipto, sino que venían de Canaán y de Asia, y se asentaron en Egipto y se llamaron Ixos. Usted lo puede buscar en la literatura, en la historia, como los Ixos o los faraones Ixos, y va a ver que no son de Egipto, que vienen de Asia, de lo que es la tierra de Canaán y más allá. Vamos a entender un poquito qué era con lo que se encontraron los descendientes de Israel en Egipto. Primero que nada, Mizraim, que es el nombre bíblico de Egipto, significa dos angustias, dos estrechez o doble estrechez. Y tiene sentido porque Egipto está dividido en lo que es el Bajo Egipto, que es lo que iba a dar hasta el mar Mediterráneo, y el Alto Egipto, que es donde nace el río Nilo. Entonces el Egipto está hecho de dos Egiptos prácticamente, el Egipto Alto y el Egipto Bajo. Toda la historia que vamos a ver, que vimos con José y ahora vamos a ver con el libro de Éxodo, se desarrolla en el Bajo Egipto. Pero el Bajo Egipto y el Alto Egipto en algún momento fueron un solo Egipto que era dominado por un faraón. Pero muchas veces también hubo faraón en el Bajo Egipto y faraón en el Alto Egipto. Y por eso vamos a encontrar que, por ejemplo, en el Alto Egipto, la historia y la arqueología nos han mostrado que los reyes o los faraones del Alto Egipto usaban este tipo de coronas, muy parecida a lo que usan los sacerdotes católicos. Y en el Bajo Egipto usaban este tipo de corona. Cuando el Egipto era un imperio, o sea que había uno solo que dominaba los dos, el Alto y el Bajo Egipto, entonces la corona del faraón era de esta forma, es decir, contenía los dos, el Alto y el Bajo Egipto. Otro detalle importante es que la gente del Bajo Egipto, o sea, los que estaban cerca de la desembocadura al mar del río Nilo, eran diferentes físicamente a los que estaban hacia las montañas, hacia lo que es el Alto Egipto. Los que están hacia el Alto Egipto son personas de color más oscuro. Los que estaban acá eran más claros, incluso rubios, de ojos muy claros, que todavía inclusive se encuentran en Egipto. Otro detalle es que los que estaban en el Bajo Egipto tenían un dios
predominante, había muchos dioses obviamente, pero el dios predominante era el dios Sol, que se llamaba el dios Ra y que era representado de esta forma. Un personaje con cabeza de halcón y que tenía sobre su cabeza un sol con una cobra. En el Alto Egipto, o sea, la gente de color que estaba hacia lo que es hoy países africanos como Etiopía y otros por allá, el dios de ellos era Amón, el dios de la oscuridad, el dios de debajo de la tierra, del inframundo. El Amón significa el que está oculto, mientras que Ra significa el dios Sol. Entonces, llegado el momento, van a escuchar por ahí en las historias que la idolatría de Egipto llegó a formarse en Amón Ra, o sea, que ahí es cuando están juntos. Mientras están separados, está como Bajo Egipto y Alto Egipto como dos faraones. Cuando es imperio, es que hay un solo faraón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver o a entender de lo que pasó con José? Primero que nada, todo lo que se conoce como el imperio egipcio duró más de 3.000 años y tuvo primero, antes de ser un imperio, muchos poblados que se fueron aglutinando tanto en el lado del bajo como en el lado del alto hasta formar un poder que después entre ellos se intentaron dominar hasta que uno dominó al otro y se formó lo que era un imperio. Cuando Abraham nace, para que tengamos una idea, cuando Abraham nace, está en Ur de los Caldeos, ya Egipto había pasado por su primer imperio, el imperio antiguo. Ya habían construido esas pirámides que vimos al inicio de la presentación. Ya habían pasado varios faraones y tenían una dinastía. Una dinastía es que el faraón, de él venían sus hijos y todos se mantenían en el poder. Entonces, estamos hablando de por allá que en el periodo intermedio, cuando se habla de un periodo intermedio, es que están separados el alto y el bajo, es decir, hay un gobernante en el bajo y hay un gobernante en el alto. Cuando hay un imperio, hay un solo gobernante. Cuando se dio el imperio intermedio, por alguna razón se pelearon, no hay un faraón definido para todo el imperio. Abraham es posible que haya llegado a ese gobernante que estaba en el Bajo Egipto cuando hubo hambre. Y luego de que Abraham pasa, sí, estoy hablando de Abraham. Luego que Abraham pasa de eso, viene el Imperio Medio en el año 2040 hasta el 1700, que es el que dura ese imperio. Es decir, en ese momento hay un nuevo gobernante que maneja los dos Egiptos, el alto y el bajo. Eso es un periodo que dura unos 254 años, o sí, 254 años. Ya Abraham ha muerto, ya Isaac nació, tiene incluso a Jacob, y Jacob tiene hijos pequeños que bajan desde Aram. En ese momento, cuando posiblemente Jacob esté con todas sus situaciones que vimos, los Ixos, que le llaman Ixos porque significan reyes extranjeros, llegan al Alto Egipto, es decir, a la parte donde están todas las ramificaciones del río Nilo. Ellos van llegando desde Canaán. Primero llegan como pastores que van metiéndose poco a poco, quizás por hambre, aprovechando que no hay un imperio, sino que están divididos. Los reyes que están o el faraón que estaba en el lado, en lo que es el Alto Egipto, no era fuerte. Así que estos Ixos, estos extranjeros que llegan desde Canaán, toman poder y se asientan allí, y por cientos de años se van asimilando y se hacen faraones. O sea, son faraones, pero no son de allí. Entonces, cuando llega José o Yosef, él está llegando cuando hay un periodo
intermedio, un periodo en el cual esos Ixos, esos venidos de Asia y de Canaán, se han hecho faraones, cientos de años después que llegaron como pastores, se han hecho faraones y se han asimilado a Egipto. Ellos conocen la historia de Abraham, ellos han escuchado lo que pasó en Sodoma y Gomorra, así que cuando reciben a José, saben, desde mi punto de vista, saben todo lo que ha trascendido de ese Dios único. Por eso el faraón, desde mi punto de vista otra vez, no por la Biblia, sino por lo que estoy percibiendo, ese faraón le dice, ¿quién ha hallado más sabiduría en este hombre que tiene el Ruach HaKodesh de Elohim? Es decir, ¿cómo un faraón puede hablar de esa manera? Tiene que ser que este faraón tiene algún conocimiento del Dios de Abraham. Así que en ese momento estamos hablando del periodo intermedio. ¿Por qué? Porque no hay un imperio, ese gobernante Ixo o venido de Asia y Canaán no domina la parte alta, donde están los egipcios de color. Ellos se mantenían con su dios Amón. Los Ixos venidos de Canaán se sincretizaron tanto con los faraones de la parte alta del Egipto que ellos adoptaron al dios Ra. Pero, otra vez, tienen que haber conocido la historia de Abraham. Así que José es aceptado y por muchos años dura ese periodo. El imperio medio o intermedio, que es donde están estos Ixos, donde está José, dura más o menos unos 234 años. Para que tengamos idea, los Ixos, la familia de José estuvo ahí alrededor de 200 años, más o menos coincide esto. En ese periodo que llega, Joseph se tuvo 22 años solo, luego llega la familia y vive con ellos un periodo de 70 años de paz. ¿Por qué? Porque fueron los años que duró la vida de Joseph. Pero después que Joseph muere, ellos siguen viviendo allí, como vamos a ver hasta ahora, y van a venir los faraones o el faraón que estaba en el Bajo Egipto, viene y arremete contra un poder Ixo, donde están ya han crecido la familia de José, ya José no existe, ya han pasado unos 100 años o 200 años y el poderío de los reyes del Bajo Egipto toman el control del Alto Egipto y nace el Imperio Nuevo a través de un solo faraón. Y este es el faraón que desde mi punto de vista y usando la historia es el que va a ir a arremeter contra los descendientes de Jacob o de Israel. Es el Imperio Nuevo. Ese imperio dura 483 años, se hace del poder, se lo quita a estos Ixos que habían venido de afuera, los va a echar el pueblo o sea, va a echarlos del poder y toma el poder, implanta su dios, que era Amón, el dios del oculto, y empieza su dinastía. Por eso que la Biblia nos pasa de una dinastía que conocía a José y nos dice, y vino un faraón que no conocía a José. Claro, no lo conocía porque ese faraón viene de la tierra de Cush, de por acá, de las montañas donde nace el Nilo. Él no conoce lo que se desarrolló, todo el trabajo que hizo Joseph. Él toma el control ahora de todo el Egipto y va a ejercer presión sobre los hijos de Joseph y toda la población que vivía en el Bajo Egipto, y se hace rey. Ese es Amosis, que quiere decir el hijo de Amón, y de él van a nacer los otros faraones que van a terminar con la esclavitud de los hijos de Israel. Bien, dicho esto, un poco de historia, y a mí me gustó porque yo siempre sentí que era necesario entender por qué ese faraón no era como los faraones que entendíamos. Sí va totalmente contrario a Dios. Aquel tenía algo más o menos, aunque adoraba a Ra, pero iba con el Dios de la oscuridad.
Entonces veamos un poco para entender mucho mejor lo que va a pasar. Lo que va a pasar ahora a partir del capítulo 1 del libro de Éxodo es el cumplimiento de la profecía que Hachén le hizo a Abraham, cuando le dijo, habló a Abraham, Hachén, claro, conoce, tu descendencia será extranjera en una tierra que no es de ellos, y mire cómo dice, y les servirán, primero dice, y les servirán, no le dice, y les esclavizarán, primero le dice, y les servirán, y después le dice, y maltratarán a ellos. Y luego dice, por 400 años. Eso es como entender que los 400 años fueron de esclavitud. No, fueron años en los que sirvieron al gobierno, sirvieron a la tierra de Egipto. También ellos prosperaron, pero luego vino la parte del maltrato. Así que hay un periodo de tiempo en lo que ellos sirven y un periodo de tiempo en lo que son maltratados o esclavizados. Luego dice, pero yo también juzgaré a aquella nación que los pondrá en esclavitud. Ven que ahora sí les dice, ellos lo van a poner en esclavitud, pero primero les servirán, luego lo maltratarán, finalmente los esclavizarán. Es como que el Señor está diciendo, no es un periodo en que entraste y te esclavizaron, es un periodo en que paulatinamente vas a terminar esclavo. Luego ellos irán con muchas posesiones. En cuanto a ti, tú te reunirás con tus padres, tú te reunirás con tus padres en Chalón y serás sepultado en buena vejez. Y dice, solamente en la cuarta generación regresará aquí tu descendencia. Parece que Abraham está recibiendo esta profecía en Canaán y le está diciendo, van a regresar a Canaán. Pero ¿cuándo van a regresar? Cuando José tenga un hijo, ese hijo tenga un hijo y ese hijo tenga otro hijo, o sea, 4. De José, la primera generación. Efraín, la segunda generación. El hijo de Efraín, la tercera generación. Y el hijo del hijo de Efraín, la cuarta generación. De esa manera se cumplirá la profecía. Cuando esta profecía se da, estamos hablando de casi 2000 años antes de la venida del Mesías, y cuando salen de Egipto han pasado, van a salir en el 1400 antes del Mesías, o sea que por ahí aproximadamente lo que decía el Señor Abraham, 400 años y regresarán. Otra cosa que es importante que captemos antes de iniciar el estudio es que los hijos de Jacob o los herederos de Jacob llegan a Egipto después que la promesa ya ha pasado de Abraham 230 años. Es decir, desde que Abraham recibe la promesa hasta que ellos entran a Egipto, pasaron 230 años. Y después ellos se van a estar en Egipto 200 años más, cumpliéndose los 430 años. Pero de esos son 69 años que van a vivir con Joseph rigiendo como vicefaraón, y después que muere Joseph aparecerá este faraón que estamos viendo, esta dinastía que estamos viendo, que desconoce a Joseph y todo el trabajo que han hecho y lo importante que han sido para Egipto, y los va a poner en servidumbre, los va a maltratar y finalmente los va a esclavizar. Ahora, si dicho todo esto, vamos a empezar con el estudio de los versículos. Dice entonces, estos son los Shemot, los nombres. Por eso la parachá o la porción para los hebreos se llama Shemot, porque los inicia diciendo, estos son los nombres, los Shemot. Estos son los nombres de los herederos de Israel que fueron a Egipto junto con Jacob. Cada hombre con su casa, Rubén, Simón, Leví, Yehudá, Isaacar, Zebulón, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad y Asher. El número total de personas que eran descendientes de Jacob, había 70 nefesh, es decir, 70. Y me llama la atención que dice 70 nefesh, es decir, 70 almas, lo traducen en la Biblia, pero nefesh lo que quiere decir es hombres, gente, personas. Habían 70 personas, no dice personas. Eso me llamó la atención. Es que lo está viendo como que no me importa si son 70, 60, son para mí un primogénito que va a salir de ahí, de lo que Hachén quiere construir con estos Bene Israel. Dice, todos nacidos de los lomos de Jacob. Joseph ya estaba en Egipto, ya esto lo sabemos.
Joseph murió con todos sus hermanos y toda esa generación. Y aquí nos dice por qué va a empezar ahora a actuar Hashem, porque ya se está cumpliendo lo que le había dicho Abraham. Dice, todos murieron con José y toda esa generación, es decir, todos los hermanos y José junto con Jacob ya han muerto. Entonces ya han pasado más de 100 años después de la muerte de José o de Joseph. Los Bene Israel fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. Es decir, después de, con José habían prosperado, pero después que José ya no está, la dinastía de ese faraón, los hijos de esos faraones, de ese faraón que recibió a Joseph y a Jacob, siguió ayudándolos y siguió permitiéndoles crecer. Los Bene Israel crecieron, ya no solo eran pastores seguramente, ya eran mercaderes, ya tenían tierra, se habían vuelto terratenientes, habían crecido muchísimo, no solo en tamaño de cantidad de personas, sino en la parte económica. Y dice, la tierra se llenó con ellos. ¿Qué quiere decir esto? La tierra se llenó con ellos que ya salieron de lo que era Goshen, ya están metidos por otras propiedades, aunque el fuerte de ellos está basado en Goshen, empiezan a comercializar por toda la tierra. Luego dice, ahora allí se levantó un nuevo Melec, un nuevo rey sobre Egipto. Él no conocía nada de Joseph. Entonces, aquí es donde de repente se cayó el poderío de aquellos reyes que habían venido de afuera, que se habían vuelto egipcios, pero que no eran de allí de Egipto. Y los que sí eran de Egipto, que bajan de las montañas, le quitan el poder. Y se va a cumplir lo que en Génesis 50:22 vimos, que dice, y José o Joseph se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y miren lo que dice, y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín. La tercera generación significa que desde José ya hay 4 generaciones. Dice también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, otra vez diciendo, si Maquir es hijo de Manasés, Manasés es la segunda generación, Maquir es la tercera y el hijo de Manasés viene siendo la tercera. Ya estamos al borde de que se cumpla la profecía cuando todavía José estaba vivo. Ahora ya José no está, ya toda la generación de él murió, ahora se cumplió la palabra dada a Abraham y va a venir entonces la salida de la 4ª generación después de Joseph. Hay un nuevo faraón y este nuevo faraón es el que va ahora a tomar control de todo el Alto Egipto y va a empezar a presionar. Y él es el que dice, este faraón dice a su pueblo, miren, el pueblo de los Bene Israel son numerosos y más poderosos que nosotros. Claro, tenían mucho poderío económico. No es que eran poderosos en armas, es que eran poderosos en economía. Vengan, le dice el faraón que ha venido desde las montañas. Usemos, miren cómo dice, usemos astucia para tratar con ellos. Él no quería que se fueran. Él no quería que salieran de ahí. Él quería era usar astucia para ver cómo toda esa inteligencia, toda esa economía que habían levantado los Bene Israel se podía aprovechar por su nuevo gobierno. Dice, vengan, usemos astucia para tratar con ellos para que no aumenten, ¿sí? Para que no sigan creciendo, pero aprovechémoslos. De lo contrario, en caso de guerra, pueden unirse a nuestros enemigos. ¿Por qué decía eso? Porque ellos tenían miedo de que otra vez gente de fuera, viniendo de Canaán, viniendo de otro lado, entrara a Egipto y le quitaran el poder, y estos Bene Israel, que tenían mucho poder económico, pudieran ponerse del lado de esos extranjeros que podían venir a tomar Egipto nuevamente. Dice, pueden unirse a nuestros enemigos para luchar con nosotros, y dice, levantarse del suelo. ¿Qué quiere decir levantarse del suelo? En unas traducciones dice, y irse de la tierra.
lo que estaban tratando de decir es que pueden volver a levantarse y volver a nacer un José y nos quitan el poder otra vez. Así que hay que usar astucia con esta gente, es lo que está planteando este nuevo faraón. Así pues, pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos. Ojo, aquí no los están esclavizando, le están poniendo astucia al manejo con los Bene Israel. Están poniéndole capataces, que también puede entenderse como que están poniendo nuevas leyes, como diciendo, ya no puedes comercializar afuera de Goshen. Todo esto lo parafraseo yo, pero es posible que al decirle, no dejen que se levanten, o sea, que no vuelvan a tomar fuerza política, así que hay que meterles muchas leyes que los opriman, pónganle gente que los vigile, manténganlos bien vigilados, controlen su comercio, métanle leyes, cobrenle impuestos, toda una serie de cosas que este faraón, sin todavía esclavizarlos. Pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos con trabajos gravosos, ¿sí? Ahora no era tan sencillo comercializar, todo se les fue poniendo más difícil. Y dice, y ellos edificaron para Faraón ciudades de almacenaje. Fíjense que ya no eran aquellos pastores que habían llegado, ya sabían de edificaciones y ahora el Faraón aprovecha todos estos conocimientos y dice, bueno, ahora ustedes van a trabajar en estas ciudades de almacenaje. ¿Por qué? Porque habían visto cómo, habían entendido cómo Yosef había logrado todo ese almacenamiento de comida para los tiempos de las vacas flacas. Entonces, ellos construyeron Pitón, que significa ciudad de justicia, y Ramamsés, que significa hijo del sol. Esas ciudades fueron construidas por el poderío quizás económico y de mano de obra de los hijos de Israel. Pero mientras más los oprimían a ellos, tanto más se multiplicaban y crecían. Es decir, aunque vinieran leyes, aunque hiciera lo que hiciera este nuevo gobierno, ellos seguían multiplicándose, había mucho crecimiento. Ellos temieron a los Ben Israeles y el nuevo gobierno de este faraón que no conoce a Yosef le tiene miedo a los Ben Israel y los egipcios empezaron a utilizar la violencia. Ya ahora pasan de la astucia a la violencia para obligar a los hijos de Israel a que les sirvieran. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel tenían el poder económico para poder sufragar sus gastos y hacer cosas y manejarse en todos los ámbitos de la economía de Egipto, pero estos querían que ese poderío de los israelitas les sirviera a ellos. Entonces, hay que entender lo que está haciendo este nuevo faraón que desconoce a Yosef, que viene, digamos que acuerpado, soportado por el dios Amón, que incluso su nombre se llama hijo de Amón, que Amón es el dios de la oscuridad, ¿sí? Viene a imponer con astucia primero y va a usar 4 estrategias para dominar a ese pueblo de los herederos de Israel. Y yo quiero que vaya captando las cosas que hoy nos suceden a nosotros como herederos de Israel hoy. Primero dice, hay que usar astucia. Vamos a poner capataces sobre ellos. ¿Para qué? Para que no aumenten, para que no se unan a los contrarios al gobierno y para que no vuelvan a gobernar. Esas eran las 3 cosas que este faraón puso en su gabinete, con todos sus ministros, para que actuaran sobre ellos. Entonces, esa es la estrategia. La primera cosa que van a hacer es ponerle leyes gravosas, que todos ellos dejen ahora de estar trabajando, haciendo negocio y van a trabajar solo para el gobierno. Y que el trabajo para el gobierno sea tan duro que no les dé chance a pensar ni en sus creencias, ni a dedicarse a tener hijos. Pero todo eso Dios lo estaba también movilizando a favor de los Ben Israel. El gobierno nuevo tiene miedo. Y como tiene miedo, la herramienta que va a utilizar es el miedo también contra los hijos de Israel. Dice,
ellos, quienes, los egipcios, hicieron sus vidas amargas con esclavitud. Ve que ahora ya empieza la esclavitud. Primero fueron leyes con trabajo gravoso, luego utilizaron violencia y ahora pasan a la esclavitud. Dice, haciendo barro y ladrillos y toda clase de trabajos del campo. Ahora ya no solo iban a la construcción, sino que ahora tenían que hacer canales, hacer sembradíos, o sea, los tenían en todo sojuzgados. Toda esta labor que ellos hicieron les fue mostrada con aspereza, es decir, eran duros con ellos. Pero ojo, eran duros con ellos, pero no querían que se fueran. No sé si están captando esto. Además, el rey de Israel, de Egipto, habló con las parteras hebreas, una llamada Cifra. Estos son como nombres egipcios más que hebreos pareciera. Cifra, que significa justa, y la otra Púa, que significa espléndida. Está hablando no con todas las parteras, está hablando con las principales, quizá ya eran las jefas de las parteras o del hospital, por ponerlo así, de las parteras, o la jefa de las enfermeras. Estas eran las líderes de las parteras. El faraón, hijo de la oscuridad, llama a estas parteras y va a proponer otra ley. Y les dice, cuando ustedes atiendan a las mujeres hebreas y les vean dando a luz, él dijo, si es un niño, mátenlo, pero si es una niña, la dejan vivir. Sin embargo, las parteras eran mujeres temerosas de Elohim, así que no hicieron como el Melec de Egipto les ordenó, sino que dejaron que los niños vivieran. El rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y demandó de ellas, ¿por qué han hecho esto y han dejado a los niños vivir? Las parteras respondieron a Faraón, es porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias. Ellas están de parto y dan a luz antes que la partera llegue. Por tanto, Elohim prosperó a las parteras y el pueblo continuó multiplicándose y creció muy poderosamente. Vino a suceder porque las parteras temían a Elohim, que él, Elohim, hizo bayitim, hizo casas. ¿Qué quiere decir? No es que le construyó Elohim una casa, ellas tenían casa. Casa quiere decir que les dio familia, que ellas parieron también hijos. Y siguieron haciendo labores de parto para otras. Eso es lo que quiere decir. Les dio baitín, les dio casas, no, les dio casas de familia. Como cuando usted dice la casa de Israel, la casa de Efraín. Entonces, les dio casas o familias a estas parteras. Entonces Faraón dio la orden a su pueblo, todo niño que nazca, échelo al río, pero dejen que las niñas vivan. Vamos a entender qué está pasando aquí. Primero, el faraón usa astucia, luego hace que la servidumbre sea dura, luego pasa la violencia, luego pasa la esclavitud y ahora eleva las leyes, pero en forma oculta primero. Primero va a llamar a las parteras, a las jefas parteras, y allí en el palacio les dice, ustedes van a hacer esto. Él no hace público. Seguramente les dijo, no van a hablar de esto, sencillamente van a ir y van a matar, van a avisar que nació un niño y el soldado egipcio va a ir y matar. Pero eso era en secreto, para que no lo supieran los hebreos. Es un decreto no público de muerte. Como hoy se están decretando muchas cosas que no son públicas, pero que causan la muerte. Luego de que él ve, el faraón ve, o el gobierno ve, que no está prosperando en la manera que ellos quieren que prosperen sus leyes en cuanto a el decrecimiento de la población de Dios, entonces ya no le importa y hace un decreto público de muerte. Ahora que todos los niños que nazcan sean echados a los cocodrilos en el río. Así que ya públicamente la ley está, ya los hebreos se dan cuenta, deberían entonces ellos de no dar más hijos, pero miren lo que pasa. Un hombre de la casa de Leví tomó a una mujer, hija de Leví, y ella concibió y tuvo un hijo. Al verlo hermoso, ahí traducen la palabra hermoso, pero en la palabra hebrea dice top, como bueno, al ver lo bueno, o sea, que estaba
como que no tenía de corrupción en él. Esa misma palabra es la que se usa cuando los del linaje de Caín toman a las mujeres de Adán, es decir, que vieron que ellas eran top, que no tenían de corrupción en ellas. Entonces dice, tomaron, vieron lo hermoso que era este niño, lo top que era. Él lo cubrió con brea y puso al niño en ella y lo puso entre las cañas por la orilla del río. Note esto, el decreto es oficial. Si te nace un niño varón, tienes que lanzarlo a los cocodrilos al río. Ella lo que hace es, y vamos a entender por qué ella hace eso, ella lo que hace es que pone al niño igual que como en el diluvio, en una cesta calafateada, y pone al niño allí y lo pone por la orilla, no lo lanzan a los cocodrilos, lo ponen por la orilla, en donde están los juncos, y la corriente lo va llevando suavemente por los juncos hasta que lo deposita donde la princesa hija del faraón se va a bañar. Su hermana se quedó parada a la distancia para ver lo que le sucedería a él, qué sucedería con esa canasta calafateada, con ese niño adentro. La hermana lo sigue por toda la corriente que va suavemente hacia donde está la hija del faraón. La hija del faraón descendió a bañarse en el río mientras sus siervas caminaban por la ribera del río. Son las siervas los que ven al niño y son las siervas los que van a traerle el niño a la princesa. Cuando ella vio la cesta entre las cañas, envió a su sierva a cogerla. La sierva extendió la mano, seguramente trajo al niño, ella lo abrió y miró dentro, vio un niño llorando, tuvo compasión de él y dijo, miren lo que va a decir, este es uno de los niños de los hebreos. ¿Cómo supo que era un niño de los hebreos? Bueno, habría un decreto ya de que tenían que morir comidos por los cocodrilos en el río. Segundo, posiblemente la indumentaria, la ropita que cargaba era de costura hebrea. Así que también posiblemente el niño estaba circuncidado. Todas estas cosas hacen que ella diga, este es un niño de los hebreos. Entonces su hermana, que estaba atento a lo que estaba pasando, la hermana del niño, le dice a la hija del faraón, ¿quieres que vaya a buscarte una nodriza hebrea para que te amamante al niño? La hija de faraón respondió, sí, ve. Así pues la niña fue, llamó a la propia madre del niño. La hija del faraón le dijo a la mamá del niño, toma este niño lejos, o sea, llévatelo allá donde están los hebreos y aliméntalo por mí. Te pagaré por hacerlo. Así la mujer tomó al niño y lo amamantó. Es decir, miren todo lo que el enemigo hace con un decreto público y miren toda la mano de Hashem cómo mueve las cosas. Tanto es la mano de Hashem en esto que la princesa paga para que alimenten al niño. En Hebreos 11:23 dice, por la fidelidad de Hashem, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño top y no temieron el edicto del rey. Es decir, ellos sabían de alguna manera que Hashem había puesto la fidelidad de él sobre ese niño. Así que lo pusieron allí por la fidelidad de Hashem. Esto está ocurriendo unos 50 años después que Joseph ha muerto. Cuando el niño había crecido, ella lo trajo a la hija de Faraón. Fíjense que él se pasa un tiempo con su mamá amamantándose. ¿Cuántas cosas pueden haber sucedido ahí? No sabemos. Él vino a ser su hijo. Cuando ya lo llevan al palacio, ya él es un niño crecido, ella lo llama por nombre Moshe. Y aquí hay una gran discusión entre los estudiosos de la Biblia si Moshe es un nombre hebreo o es un nombre egipcio, porque dice que la que lo nombró Moshe fue la princesa faraona.
pero el nombre, ella lo dice, le puso nombre Moshe porque yo lo saqué del Mayim, es decir, de las aguas. Entonces, Moshe, el nombre que lo que significa es bonito si lo vemos así. Moisés, su nombre, viene de aquel que lo saqué de las aguas. ¿Qué son las aguas para nosotros espiritualmente? Las aguas es la palabra de Dios. Entonces Moisés está saliendo de la palabra de Dios. Vino a pasar en aquellos días, dice, cuando Moshe estaba crecido, salió donde sus hermanos y él vio sus cargas. Aquí pasa algo interesante. Moisés está creciendo y educándose dentro del palacio con los mejores, digamos, profesores que había de todas las cosas que tenían que aprender los reyes, faraones. Así que él está creciendo y la palabra nos dice que, dice en Hechos 7:22, Moisés fue enseñado conforme a la sabiduría de los egipcios y tenía 40 años cuando visitó a sus hermanos israelitas. Es decir, cuando él va a ver a estos hermanos, él tiene 40 años, pero toda su indumentaria, su pensamiento, su forma de hablar, su lenguaje no era hebreo, era egipcio. Era todo un egipcio parado frente a sus hermanos que hablaban otro lenguaje y que tenían un Dios único, mientras que él estaba aprendiendo dentro del palacio donde reinaba el dios Amón y todas las otras divinidades egipcias. Dice, él miró a su alrededor, se está mirando todo el campamento egipcio, hebreo, y cuando vio que no había, vamos a regresar, él vio, cuando él fue a ver los hermanos, él vio a un egipcio que golpeaba con violencia a un hebreo, uno de sus hermanos. ¿Por qué dice uno de sus hermanos? Porque él en el fondo sabe que él es hebreo, aunque sea un egipcio parado ahí frente a ellos, él en su corazón es un hebreo. Dice, él vio que que golpeaba con un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos. Él miró alrededor, mira lo que pasa, él miró alrededor y cuando vio que nadie había, mató, o sea, se metió en la pelea y mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena, lo enterró. Es decir, él hace este acto imprudentemente porque él tenía que pensar que estaba cometiendo un homicidio y que toda su carrera que lo podía llevar al trono de Egipto se podía ir al traste por haber matado a este egipcio. Más cuando en el palacio seguramente se rumoraba cómo vamos a poner a un hebreo como Faraón, siendo que ellos mismos tenían miedo que se levantaran otra vez los hebreos. Dice, al día siguiente salió y vio a dos hombres hebreos peleando el uno con el otro. Capte lo que nos está diciendo la palabra. Primero hay una pelea de un egipcio con un hebreo y ahora hay una pelea de un hebreo con un hebreo. Y él va y se mete en la primera pelea del egipcio con el hebreo, se mete y mata al egipcio. O sea, que podríamos pensar, wow, aquí el hombre tiene el corazón de hebreo. Luego ve a dos hebreos peleando y siente que él es un justiciero y va y se mete en la pelea a separarlos. Entonces dijo al que estaba haciendo el mal, oiga esto, al que estaba haciendo el mal, ¿por qué estás golpeando a tu compañero? O sea, estás reclamando justicia. Estás tratando de ser un sadik, un hacedor de justicia. Él respondió, ¿quién te hizo zar? ¿Quién te hizo príncipe o juez sobre nosotros? Mira cómo le habla este hebreo a alguien que es el príncipe de Egipto. Tú eres príncipe, como diciendo, tú serás príncipe de allá de los egipcios, pero de aquí de nosotros tú no eres ningún príncipe. ¿Cómo se sentiría José si hace poco maté a uno por ayudarlo a ustedes? Ahora ustedes me tratan como que yo no soy de aquí, sino que soy un príncipe de los egipcios. Y le dice, ¿piensa usted matarme como hizo con el egipcio? Si regresamos un poquito atrás, yo me atrevería a pensar que este mismo personaje hebreo que está aquí es el que él ayudó, porque él dice que no había nadie cuando él mató al egipcio.
Solo estaba el otro hebreo al que él ayudó. Es posible que este mismo hebreo sea el que ahora esté peleando, sea un tipo buscapleito, y ahora está aquí otra vez eh, eh, Moshe ayudándolo, y él le dice, ¿piensas tú matarme también como mataste al egipcio? Así que Moisés temió y dijo, ciertamente esta cosa es conocida. Entonces aquí nos damos cuenta de algo. A los ojos egipcios, a los ojos de los egipcios, Moshe puede ser un hebreo. Pero a los ojos hebreos, Moshe es un egipcio. ¿Se pueden dar cuenta lo que está pasando en el corazón de Moisés? ¿Sí? Pero miren lo que dice Hebreos 11, 24, 26. Por la fidelidad de Hachén, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Esto va a venir después, pero lo que nos deja ver Hebreos 11 es que la fidelidad de Hachén continuaba con Moisés, aunque había sucedido lo que había sucedido, porque en el momento que él tomó la decisión de matar a este egipcio, la fidelidad de Hachén se mantuvo con él. Él llegó a pensar, perdí mi carrera de faraón, pero gané la libertad de Hachén, la fidelidad de Hachén. Eso es lo que puede estar pensando, pero en su cabeza en este momento él tiene una mezcla entre soy hebreo o soy egipcio. Dice, cuando el faraón se enteró del asunto, de que mató su hijastro, mató a un egipcio, trató de matar a Moisés. ¿Por qué ocurre este? ¿No había crecido en el palacio? ¿No era el hijo de su hija? Claro, este faraón no quería a Moisés en el fondo, no lo quería. Inmediatamente que vio un fallo en él, fue a matarlo. Pero Moisés huyó de Faraón, llegó a la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Miren todo esto. ¿A dónde fue a dar? A un pozo, donde se habla, donde se conversa, donde se reúne la gente. Y ahí dice, el sacerdote, que hay, en las traducciones de nosotros lo ponen como el sacerdote, o la palabra correcta es Cohen, pero Cohen no solamente significa sacerdote, porque si usted pone al suegro de Moisés que era un sacerdote, ¿sacerdote de qué? ¿De qué templo? Lo que quiere decir el hebreo es el, el principal de Madián, el ministro, el jefe de las tribus de Madián o de los madianitas, tenía 7 hijas, y esas 7 hijas vinieron a sacar agua y llenaron los abrevaderos para dar de beber al rebaño de su padre. Pero vinieron los pastores y las echaron. Moisés, otra vez Moisés, buscando ser un justiciero, un sadik, un justo, se levanta y dice las yashá, que de ahí viene Yeshua, las salvó y dio de beber a su rebaño. Cuando regresaron con su padre, Reuel, que su padre se llama aquí Reuel, le ponen, que significa pastor o amigo de Dios. Pastor de Dios o amigo de Dios. Él dijo, ¿cómo es que han regresado tan pronto hoy? Les dice a las hijas. ¿Por qué? Porque las hijas estaban llegando temprano. Quiere decir que estas muchachas siempre llegaban tarde porque cuando iban al pozo, siempre los varones o los hombres que habían ahí, los demás pastores, las dejaban de último para que le dieran de beber a su rebaño, así que llegaban tarde. Pero esta vez están llegando temprano y eso le llama la atención al papá y le preguntan cómo es que han regresado tan pronto hoy. Y ellas respondieron, miren cómo responden, un egipcio, no dijeron un hebreo, un egipcio nos rescató de los pastores, incluso nos sacó agua y dio de beber al rebaño, le dio a su hija. ¿Dónde está entonces? ¿Por qué dejaste al hombre? Pídale que entre a partir el pan. Y dice la palabra que Moisés consintió en quedarse con el hombre y le dio a Moisés su hija a Séfora. Séfora, que significa pájaro o pajarito, como esposa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Primero, seguimos viendo a un Moisés que trata de ser un sadí, un justo.
¿sí? Sabemos que ahora está convertido para los egipcios en un hebreo convicto de homicidio, ¿sí? Para estos gentiles madianitas, él es un egipcio. Para sus hermanos hebreos, él es un egipcio. Para los egipcios, él es un hebreo. Hay toda una confusión en el corazón de Moisés. Entonces, dice en Génesis 25:1-3, Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura, y ella le dio a luz a Simram, a Yoxán, a Medam, a Madiam. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés había ido a los descendientes de su antiguo, aunque él no lo supiera, ascendente que era Abraham. Madiam, este hombre, Reubel, era un descendiente de Abraham y él lo recibió. Es más, le dio una hija por esposa. Luego dice, ella dio a luz un hijo y él nombró Gerson, lo nombró Gerson, porque él dijo, yo he sido Ger en una tierra extraña. Ya Moisés llevaba 40 años ahí, 40 años ahora como un pastor, un hombre que había sido uno de los más altos dignatarios de Egipto. Mucho tiempo después de eso murió el rey de Egipto, es decir, de la descendencia de ese rey va a morir, y dice, los Bene Israel, o sea, los herederos de Israel, estaban gimiendo bajo la servidumbre y clamaron. Aquí me llama la atención que dice clamaron, pero no dice clamaron a Dios. Clamaron. Como que no clamaron a Dios, sino que estaban cansados de las leyes, de las imposiciones, de todo lo que estaba haciendo el gobierno de Egipto sobre ellos, y clamaron, pero no dice que clamaron a Dios. Y su clamor por ayuda de la servidumbre, de lo que le estaba pasando, se elevó a Dios. No fue que ellos le clamaron a Dios. Miren lo que va a pasar. Y Elohim recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Elohim miró a los herederos de Israel y Elohim los reconoció. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Ellos clamaron, pero no clamaron a Dios. Pero Dios, que su fidelidad es inmutable, ya había dado su palabra, su pacto a Abraham, había dado su pacto a Isaac, había mantenido el pacto con Jacob y tenía, porque él es inmutable, que mantener su pacto con los hijos de Israel. Así que ahora, dice, los reconoció como si dijera, hallaron gracia a los ojos de Yahweh. Esto es a la cuarta generación. Ahora el reloj de Hachén se va a activar porque ya está el tiempo listo para que salgan. Ya lleva 40 años en ese desierto, en esa vida de pastor. Y él debería preguntarse, ¿qué soy? ¿Un hebreo o soy un goy madianita? ¿Sí? Ya perdió la asimilación. Esto es importante que lo note. Ya él perdió la asimilación. Ya no se viste, ni siquiera tenía ropa egipcia ya. Ya no tiene las características de un egipcio. Ya su cabello debe haber crecido. Ya debe estar con un porte de pastor de ovejas. ¿Sí? La asimilación de Egipto se había caído. Ahora, como a Yosef, Dios le había dado las experiencias necesarias para que se fuera poco a poco convirtiendo en un líder de una nación en la que él se había asimilado y que esa nación ya se estaba asimilando también. Todo el reloj de Dios se ajustó al momento preciso, como si dieran la voz de alarma para salir. Dice, ahora Moisés estaba atendiendo las ovejas de su suegro Yitro, el sacerdote de Midian. Él guiaba el rebaño hacia el extremo del desierto y él llegó al monte de Elohim. Mira cómo dice, llegó al monte de Elohim, Horeb. Es decir, está llegando al Sinaí, donde un año después va a venir Hashem a presentarse con sus ángeles y a entregar la Torá.
Ahí es donde estaba en ese momento el pastor, ¿sí? El Roe Moshe. Y dice, el Malak, el mensajero, o de la traducción el ángel, el Malak de Hashem se le apareció en un fuego ardiente en medio de una esne, de un arbusto, de una zarza. Él miró, Moshe miró y vio que a pesar de que la zarza estaba ardiendo en fuego, la zarza no se quemaba. Eso le llamó la atención. Miren cómo es de delicado Hashem. No lo llamó, no lo presionó, lo puso a mirar algo que le llamara la atención. Así que Moshe dijo, voy a ir allí para ver esta gran señal y ver por qué la zarza no se está quemando. La zarza era en ese momento un arbusto sin hojas, seco, fácil de prenderse y en unos minutos desaparecía, pero no se quemaba, porque Hashem tenía la delicadeza de llamarlo con cuidado. No lo llamó de inmediato, lo hizo que él fuera entrando en su cobertura. Y ahora Moshe está ahí en el Sinaí, en lo que iba a ser la gran presencia de Hashem dentro de aproximadamente un año, pero ahora ya no era el príncipe de Egipto, ahora era un perseguido por homicidio. Él dudaba si era egipcio o si era hebreo o si era un goyín. Él era realmente, cuando está frente a esa zarza ardiendo, un simple pastor. Todo el dinero, todo el poder, todo el orgullo, exaltado por la plata, sin ser un exaltado por el poder, sin ser un exaltado por el lujo, sin ser un exaltado por nada. Ahora era parecido a esa zarza que estaba ardiendo ahí, sin frutos, sin hojas, sin belleza y sin poder. ¿Qué es la zarza? Es un arbusto espinoso, tiene hojas y da fruto en una época, unos frutos amargos. Algunos dicen zarzamora, pero es un fruto que se enreda todo y es difícil de someter. Crece en una forma enmarañada, forma conjuntos de setos impenetrables de diferentes alturas, algo que es enmarañado, confuso. Es capaz de ahogar a otras plantas que pueda encontrar en su camino. Y ahora eso era lo que estaba viendo Moisés, una zarza que ardía pero no se quemaba. Él ahora en este momento, Hashem le está presentando toda tu plata, todo tu orgullo, todo tu poder, todas tus aspiraciones, toda tu carrera educacional, todo tu reino, todos tus planes son como esta zarza. Tienen espinitas, eran difíciles, pero aquí están quemándose. Ya no tienes gloria, no tienes nada de qué glorificarte allí en el Sinaí. Y Moshe dijo, voy a ir allí a ver esta gran señal y ver por qué esa zarza no se está quemando. Cuando Hashem vio que él venía, cuando Hashem ve que respondes a todas las experiencias que él te ha planteado, entonces dice, lo llamó Elohim desde el medio de la zarza. Es decir, ahora la zarza, que era el ángel, que era el mensajero en ese momento, le habla y le dice, Moshe, Moshe. Lo llama 2 veces. Y le dice, Moshe, Hinei, heme aquí. Y le dijo Hashem, no te acerques más. Miren lo que va a hacer. Esto es maravilloso. No te acerques más, Moisés. Quita lo último que te queda apegado a lo que es el mundo, tus sandalias. Quítate las sandalias de tus pies, que es lo único que te pega a este mundo. Ya todo lo que tú eras
se ha caído y nada más te quedan esas sandalias que te pegan al mundo. Quítatelas porque el lugar donde estás parado es tierra sagrada. Y habló, yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Moshe inclinó su rostro porque tenía miedo de mirar a Elohim. Nunca había escuchado a Elohim, nunca lo había visto. Quizás había tenido alguna conversación con su madre cuando era un pequeñito, pero ahora tenía al Dios verdadero, no al que había escuchado tanto en los pasillos del palacio, que era Amón, no, ahora es Elohim, el Dios verdadero, hablándole. Y habló Hachén, yo he visto ciertamente la aflicción de mi pueblo en Egipto, y escuché su lamento debido a los capataces, debido a todas las leyes que le han impuesto, porque yo conozco el dolor de ellos. Yo he descendido para rescatarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de esta tierra a una tierra buena, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananitas, los hititas, los amoritas, los perisitas, los hivitas y los jebusitas. Ahora he visto cómo el clamor de los herederos de Israel ha llegado a mí y yo he visto la opresión con que los egipcios los maltratan. Miren lo que está pasando. Seguramente Moshe está diciendo, wow, me llamó Elohim, ¿qué me va a dar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? No, le está diciendo, ven acá, que te voy a hablar de otro, no de tu situación, de la situación de otros, ¿sí? Ahora, 80 años después que salió, que ya tiene 80 años, 40 años después que salió de su palacio, ahora halló gracia a los ojos de Hachén. Y empieza un diálogo entre Hachén y Moisés. Y le dice Hachén, por lo tanto ahora ven, pues te enviaré a Faraón y liberarás mi pueblo, los herederos de Israel. Liberarás a mi pueblo fuera de la tierra de Egipto. Y Moshe, ya un poquito más reparado en lo que estaba sucediendo, le contesta, ¿quién soy yo que he de ir a Faraón y liberar a los herederos de Israel para llevarlos fuera de Egipto? O sea, tenemos a un Moisés que ha caído hasta ser un pastor, hasta quitarle las sandalias, y él dice, ¿cómo voy yo a regresar? ¿Con qué poder si no tengo ni siquiera una espada? Tengo eso, un báculo. ¿Cómo voy a ir a enfrentarme al poder más grande del mundo? Y Hachén le dice, yo de cierto estaré contigo. Es como decir, mi fidelidad ha estado contigo toda la vida. Tú estás parado aquí sin sandalias porque mi fidelidad ha estado contigo. Dice, esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando redima a mi pueblo de Egipto, tú darás servicio sobre este monte. Es decir, ¿cuál es la señal que le está diciendo? Bueno, ellos no te van a creer seguramente, pero cuando ellos lleguen aquí, a mi presencia en este monte, van a ver los truenos y relámpagos, van a oír mi voz y van a entender que yo te envié a buscarlos para que estuvieran aquí en este mundo. Moshe le dijo a Elohim, mira, cuando yo me presente delante de los herederos de Israel y diga a ellos, el Elohim de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Yo qué les digo? Y la palabra de Elohim le dijo a Moshe, Eye Asher Eye, en hebreo, que quiere decir, yo seré el que estaré, yo seré lo que yo soy, seré. Es decir, le está diciendo el que siempre soy, el eterno. Aquí está lo que usted debe decir a los herederos de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Es ese nombre, diría Moisés. Y Elohim dijo, además a Moshe, le dice, esto dirás a los herederos de Israel. Mire cómo le dice, Hashem, y después dice el Elohim. Saben que Hashem, cuando él dice esas 4 letras, Yud, Hei, Bab, Hei, significa el juicio. Y cuando él dice estas palabras, Elohim, significa el amor,
Él está diciendo, el juicio y el amor de tus padres, el amor de Abraham, el amor de Isaac, el amor de Jacob, me ha enviado a ustedes. Qué belleza. Este es mi nombre para siempre. Es mi recuerdo para todas las generaciones. El diálogo lo podemos entender de esta manera. Dios le dice, anda Faraón y liberas a los herederos de Israel. Moshe le dice, ¿quién soy yo para poner en escapatoria a los herederos de Israel? Que yo no sé ni qué soy yo mismo. Y Hachén le dice, mi fidelidad estará contigo, como si le dijera, como ha estado siempre. Y exhibirás emuná cuando estés aquí en el Sinaí con todos ellos. Y él le pregunta, Moshe le pregunta, pero ¿cuál es tu nombre? ¿Qué nombre le digo? ¿Qué fama le llevo a ellos de ti? Y él le dice, yo soy el que siempre soy. Yo soy Dios antes de crear a todo, soy Dios después de crear todo. Yo soy el amor y yo soy el juicio. Este es mi nombre por la eternidad, mi recuerdo para todas las generaciones, es decir, para nosotros también. Él es el juicio y Él es el amor. Luego dice, vaya y reúna a los ancianos de los herederos de Israel. ¿Por qué le dice eso? Porque ya Joseph había hablado de esto a los que estaban en su generación, que ahora eran ancianos en esta cuarta generación. Joseph en aquel caso les dijo, finalmente Joseph dijo a sus hermanos, estoy a punto de morir. Dios seguramente se fijará en ti, en ustedes, que eran jóvenes en ese momento todavía, y te hará subir de esta tierra, la tierra que prometió bajo juramento a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué es lo que le está diciendo Hachén acá a Moshe? Y le dice, vaya y reúna a los ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos van a recordar esto que dijo, esta profecía que hizo Joseph. Hable con ellos y dígales, el juicio y el amor de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob se me ha revelado diciendo, yo ciertamente, tal cual había dicho Joseph, lo he visitado a ustedes. Y él le dijo, él seguramente se fijará, él los visitará. Y he visto lo que les hacen a ustedes en Egipto. Yo he dicho, él los sacará de la aflicción a la tierra de los cananeos, los hititas, los amoritas, los pereceitas, los ibí y los jebusí, a una tierra que fluye leche y miel. Y dice Hachén a Moshe, ellos oirán tu voz. ¿Quiénes? Los ancianos, porque ya habían sido advertidos o profetizados por José. Entonces usted vendrá ¿con quién? Con los ancianos de Israel ante el rey de Egipto. Y hablarás así. Hachén, el Elohim de los hebreos, se encontró con nosotros. Ahora déjanos ir una jornada de 3 días al Midbar, al desierto. 3 días, ¿por qué? Porque a 3 días estaba el Sinaí. Algo corto. Y dice, para poder ofrendar para Hachén nuestro Elohim. Yo sé que el rey de Egipto, mire lo que le dice, yo sé que el rey de Egipto, le dice Hachén a Moisés, yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir excepto con mi mano poderosa. Y dice, pero yo extenderé mi mano y golpearé a Egipto con todas mis maravillas que haré allí. Después de eso los dejará ir. Además yo haré que los egipcios estén tan bien dispuestos hacia este pueblo, hacia los Ben Israel, que cuando se vayan no se irán con las manos vacías. Más bien todas las mujeres pedirán a sus vecinos y de las que estén en su casa joyas de plata, de oro, vestidos, la cual vestirán sus hijos. De esta forma saquearán a los egipcios. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Moshe todavía está ante la presencia de la zarza ardiendo. El Malak, que es la misma zarza, está hablando. No es Dios mismo. El Malak está transmitiendo el mensaje a Moisés. Y aquí le deja ver, Moisés, vas a ir allá
Vas primero a buscar los ancianos te van a acompañar porque son los que todavía en ellos queda mi Ruach HaKodesh. Y vas a ir con ellos ante el faraón. Pero te digo algo, Moisés, no te va a escuchar. Y va a ser mi mano la que ejerza el poder. No va a ser con tu fuerza, va a ser con mi mano. Pero lo que el Señor le está diciendo, Moshe, todavía te faltan unas experiencias más. Y también le faltan experiencias que tengo que hacer pasar a los Bene Israel. Por lo tanto, no van a ir y salir. Van a tener que pasar tanto tú como los Bene Israel por unas experiencias para que cuando salgan estén preparados para llegar al Sinaí. Y con esto, mis hermanos, terminamos.